Hay momentos que merecen ser recordados por siempre. Historias que inspiran y motivan. Personalidades que llenan de orgullo nuestra tierra. Conozcamos al embajador de hoy. Artline. Escribe la vida. Así es, queridos amigos, damos inicio a una nueva edición de Embajadores Artline en esta nueva temporada que definitivamente nos llena de una gran alegría dar inicio y volver a conectarnos a través de nuestro canal en YouTube, de nuestras redes en Facebook, en Instagram y en todos lados a donde ustedes han tenido la oportunidad de ver Embajadores Artline. Desde ya saludar a todos los que se conectan a través de nuestro TikTok Nación Artline, gracias a los que se conectan a través de nuestras redes en Facebook y en YouTube, porque gracias a ustedes es que hemos llegado muy lejos, así que sean bienvenidos. Esta mañana, este día, tenemos de invitado especial al profesor Rodrigo Guerra, un baluarte en el entrenamiento de alto rendimiento de la natación. Así que, profesor Rodrigo Guerra, bienvenido aquí a Embajadores Artline. Hola, saludos, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este en vivo y pues a la orden en lo que pueda transmitir, pues estoy aquí para eso. Bueno, realmente para nosotros es un verdadero gusto. Estamos completamente en vivo desde ya, gracias a José porque se ha unido, a Molina Gerson, Juana Martínez, a Gladys, Meme Díaz, Dayana, Brenda, Rosa. Bueno, este es un podcast, profesor, gracias a la marca Artline, marca japonesa Artline, una marca exclusiva de Beto Internacional en El Salvador que tiene distribución en los 14 departamentos y, debo decirlo, somos número 1 en ventas en toda América en El Salvador, gracias a Beto Internacional y Artline. Así que este podcast, para quienes se conectan por primera vez, hablamos del perfil de personalidades salvadoreñas que dejan huella dentro y fuera de nuestro país. Y ahora es la oportunidad del profesor Rodrigo Guerra, quien, como ya lo mencionaba, es entrenador de natación que, bueno, tiene ya tiene su recorrido en competiciones fuera del país y de eso vamos a estar platicando. Bueno, profesor, primero, para empezar, santaneco 100%. Santaneco de pura cepa. Santaneco de pura cepa. ¿Y cómo fue que nos metimos en el mundo de la natación? Empecemos por ahí. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo incentivó? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, todo empezó de pequeño, pues cuando empezamos a aprender a nadar con mis hermanos. Sí. Yo soy originario de la colonia El Palmar, entonces un vecino, que maestro de educación física, también daba clases en el círculo estudiantil, que ahora es INDES, sí, ¿verdad? Entonces él nos veía jugar ahí en la colonia y todo eso, pues, y tenían una buena relación con mi familia y él nos invitó en primer lugar a recibir clases. Entonces nos decían, en vez de estar jugando aquí, mejor vamos a clases, díganle a su mamá. Y pues yo me tomé esa parte de decirle a mi mamá. Era como que para mi mamá un poco difícil porque era mandarnos con él, ¿verdad? Y todo eso, porque ella tenía que trabajar. Sí. Ella no nos podía llevar a esa hora, pero pues gracias a Dios la convencí y empezamos a ir a clases de natación y así fue como empezó, ¿verdad? Aprendiendo a nadar con él, con Don Otto y así empezó esta historia, pues, porque ya después de que aprendimos y él nos vio que teníamos madera, ya nos dijo, yo hasta aquí puedo, ¿verdad? Que yo siempre he agradecido a mis entrenadores que me han dicho, hasta aquí te puedo ayudar, necesitas que otra persona te vea. Entonces así empezamos, después ya empezamos con Don Roberto Barrera, otro ícono de la natación de Santa Ana, ¿verdad? Que le ha enseñado a mucha gente y también él nos empezó a perfeccionar, nos empezó a meter a competir a este tipo de eventos de novatos, ¿verdad? Y después también él nos dijo, bueno, yo hasta aquí, y así ya nos pasó con otro entrenador. Y él ya sí ya nos llevó a la parte de alto rendimiento, por decir así. Y por último que tuvimos un entrenador cubano que fue en aquella época
de Mullins, que venía en esas misiones, y pues él, este entrenador cubano, después de yo que tuve una lesión en el hombro, me veía como un poco desmotivado, y en una vacación, me acuerdo del colegio, yo ya estaba en último año de colegio, me dijo, mira, ¿querés empezar a dar clases de natación? Y vengo yo le digo, Frank, pero ¿yo qué voy a dar? Yo sé nadar, pero no sé enseñar. No te preocupes, chico, me dice. Tú vente y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Solo eso vas a hacer. Y pues, y empecé a hacer todo lo que él me decía al pie de la letra. Nunca me salí de la línea. Y ahí así fue como empecé a aprender. Creo que después él me dio madera también. Y ya después el siguiente año me dio un grupo infantil. Yo empecé mi carrera de educación física. Entonces ya me empezó a gustar más. Y empecé a agarrar ese equipo infantil. Y de ahí pues ya me preocupé yo por capacitarme y todo eso, porque sí me estaba gustando y me empezó a ir bien con los grupos infantiles en las competencias de federados. Entonces así fue como empezó todo eso. Claro, profe. Desde el año 2003. 2003. Un paréntesis, profe, un paréntesis. Cuando usted empezó a nadar, como todos, nos dio miedo, le tenía miedo al agua y tuvo que superar ese temor, ¿o usted era de esos que solo le gustaba pasar adentro del agua? Pues fíjese que le voy a ser honesto, y creo que esa fue la decisión por la que mi mamá nos dejó ir con él solos a la piscina, sí. ¿Verdad? Era una súper confianza con el profe porque éramos vecinos y eso se conocían de años. Pero nosotros, los tres, éramos demasiado atrevidos. No nos daba miedo. Entonces, mi mamá no, como el nadador, ella no puede nadar. Ella no pudo aprender a nadar. Entonces ella dijo, yo con 3 varones, ¿qué hago? Entonces, de ahí creo que fue partió de enviarnos a clases, porque éramos demasiado atrevidos. No nos daba como temor. Y también a ella le daba temor de que nos pasara tal vez algún miedo, y entonces eso ya nos frenara más el aprendizaje, que fue lo que a ella le pasó. Claro, ahora, pero existen obviamente, y eso no es un secreto, ni tampoco significa que eso deba de ser un impedimento, pero existen personas que les da miedo nadar, que les da miedo el agua. Y esas personas, ¿cuál sería como un primer mensaje para estas personas que no pueden nadar aún siendo adultos ya y que no se quieren acercar a una piscina por ese miedo, profe? Bueno, no deben de tener miedo, o sea, existe ese miedo, partamos de ahí, sí. ¿Verdad? Pero deben de darle la confianza a la persona donde llegan, ¿verdad? Que les va a enseñar con la metodología adecuada, ¿verdad? Porque eso es bien importante cuando una persona llega con algún temor o que le haya pasado algún accidente, etcétera, en el agua, ¿verdad? Lo primero es tener esa confianza entre el maestro y la persona, ¿verdad? Porque nosotros como instructores, como entrenadores, cuando pasan esas circunstancias debemos de darle toda la confianza en que vamos a superar ese miedo, número 1, y número 2, de que vamos a aprender a nadar. Yo he tenido en mi carrera mucha gente así, que ha llegado con miedos, y empezamos desde lo más fácil, como que fuera un niño chiquito, hacer burbujitas, tratar de ir metiendo la cabeza poco a poco, caminar en la piscina, ¿verdad? Cosas bien básicas, que se pueden decir que no estoy haciendo nada, pero en realidad sí está trabajando, ¿verdad? 1, para vencer su miedo, y 2, la piscina siempre, el agua nos genera una resistencia constante. Con solo que nosotros nos metamos al agua ya estamos haciendo una actividad física. Perfecto. Bueno, para los que recién se conectan con nosotros, estamos hablando con el profesor Rodrigo Guerra. Él es profesor de natación, entrenador de natación de alto rendimiento. Vamos a hablar aquí de aguas abiertas, vamos a hablar de entre lagos y volcanes, un circuito que él mismo ha creado. Vamos a hablar de atletas que tiene ahorita él a su cargo. Vamos a hablar de su paso por la Federación y la selección de El Salvador y la selección de Honduras.
Así que gracias si usted está ahorita ingresando y se queda con nosotros. Este es un podcast gracias a la marca Artline, una marca japonesa de marcadores, resaltadores, bueno, y una infinidad de productos que solo los japoneses pueden crear con tanta disciplina y precisión. Profe, hablaba entonces que fue un cubano el que le dio lo incentivó con el tema de enseñar y que usted no sabía nada acerca de eso. Pero ¿siente usted que ya tenía aquella espinita o aquel talento para poder enseñar? Tal vez al principio no la sentí, pues porque como todos, ¿verdad? Cuando vamos a iniciar algo nos ponemos como un poco nerviosos. Sí. Pero después yo empecé a notar de que los niños y las personas creo que ganaba su confianza y a partir de eso me ponían atención y aprendían. Porque, bueno, una de las cosas en el aprendizaje que él siempre me dijo, porque siempre la gente lo pregunta en cuánto tiempo voy a aprender a nadar, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso nunca depende del profesor en realidad, depende mucho de la persona, sí, ¿verdad? Claro. Esa confianza sí depende del profesor, ¿verdad? Porque la confianza que yo pueda inspirar. Uh-huh. Entonces cuando yo empecé a ver eso, yo dije, bueno, creo que no lo hago mal. Uh-huh. Y pues él empezó a ver eso y en realidad llegamos a tener buenos cursos. Después él me metió con una escuela cerca de ahí, de la finca modelo y todo eso, y empezamos a trabajar con un montón de niños. Entonces eso me empezó a motivar, porque sentí que en realidad, pues como tenía como que esa madera, ¿verdad? para poder enseñar y transmitir ese aprendizaje. Claro. Bueno, ¿y recuerda aquellos primeros pasos? ¿Alguno de sus alumnos o alumnas que usted recuerda con cariño? Claro, yo sé que si menciona uno, menciona dos, otros se pueden sentir sí. mal, pero estamos hablando de aquellos inicios, profe. O sea, uno recuerda aquellos primeros alumnos, pues. Sí. Ve, yo el primer alumno que tuve, que aún existe un récord nacional, lo tuve si no me equivoco, tenía 6 años por ahí. Diego Arriola, sí. Fue uno de mis primeros como niños que tuve y gracias a Dios llegó a competir, ¿verdad? Y pues, ¿qué más que tiene ahí todavía un récord nacional? Y estuvo en muchas selecciones nacionales representando al país y ganando medallas, ¿verdad? Pero sí, ese fue como, creo que el primero de los que enseñé a nadar y llegaron a este alto rendimiento y tener mucho éxito. Ahora ya pues es un profesional, es un ingeniero, está fuera del país, súper exitoso. Entonces creo que esa parte es la que a veces a mí ahora más me motiva con los atletas, pues no solo verlo desde la parte que si gano medallas, que si gano esta competencia, que si hago este tiempo, si voy a esta selección, sino que es el final, ¿verdad? De formar, porque también somos formadores, pero esa disciplina que les creamos en la natación al final le ayuda para ser buenos profesionales, buenos padres de familia y ser exitosos en la vida. Perfecto. En esta primera etapa, cuando son niños que ingresan entre los 6, 10, 12 años, es importantísima la presencia de los padres, profesor. Sí, es bien fundamental porque acuérdense que es un vínculo padre o madre, ¿verdad? Que no se puede separar, o sea, el papá tiene que estar presente. Claro. Ahora obviamente tenemos hasta desde 4 meses en el agua y desde 4 meses a 4 años siempre le decimos al padre que debe estar adentro con su hijo por ese vínculo, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Todavía hay mucho apego, pero igual después de ese proceso aprenden. Si se quedan en la competencia, el padre de familia sigue siendo un pilar súper importante, pues, ¿verdad? Claro. Para el desarrollo. Hoy en día, profe, ¿hasta dónde lo ha llevado la natación? Hablemos de competencias, hablemos de países, hablemos de lugares.
Bueno, de competencias, creo que dentro de mis mentores, incluyéndome a Francisco, siempre me inculcaron que uno tenía que ir escalón por escalón, ¿verdad? No podía ir del primero al 20 de una sola vez. Entonces creo que esa parte formativa que empecé me llevó a tener, ya estar en competencias serias. Yo estuve en los primeros Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 con la primera atleta clasificada en aguas abiertas para el país. Fue la primerita, porque fue cuando se iniciaron las aguas abiertas. Sí, para que entendamos, para que entendamos lo que no sabemos, perdón, aguas abiertas, ¿a qué nos referimos? Aguas abiertas significa que es una competencia que se hace en lagos, río, mar, reservas naturales, y las distancias pueden ser desde 5 kilómetros hasta 10, 25 kilómetros. Okay. En ese momento pues clasificamos en 10 kilómetros de nado, ¿verdad? Entonces fue la primera atleta que se clasificó, ¿verdad? No por invitación ni nada, sino que clasificada. Bueno, que es diferente. A unos Juegos Panamericanos, sí. Es distinto, ¿verdad? Es distinto llegar a una competencia de esta por clasificación y no por invitación. Sí, claro, o sea, el mérito es mucho mayor, pues, ¿verdad? Nosotros en ese mismo año, porque los juegos fueron como a mediados finales, a inicios de año fue el clasificatorio y logramos obtener una de las 9 plazas que habían, ¿verdad? Entonces tuvimos ese mérito, pues, de haber estado entre los mejores de Centroamérica y el Caribe y clasificaron los Juegos Panamericanos, que fueron los primeros en aguas abiertas. Excelente. ¿Verdad? Luego, pues, ¿qué les puedo decir? Después en el 2014, se vinieron los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Veracruz 2014, ¿verdad? Ahí con Fátima Flores, que todos mis atletas han sido súper buenos y de verdad que han sido luchadores, se han metido con mérito, pero Fátima fue un referente distinto, fue la que más se acercó hasta en esos juegos casi tocar la medalla de bronce, ¿verdad? Y obviamente en esa misma competencia tuvo el mérito de ganar la plaza para los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto, y ahí nos volvimos a meter, y pues esos fueron mis segundos Juegos Panamericanos, ¿verdad? Y después obviamente ya Fátima se fue para Puerto Rico, becada 100%. Por la natación. Por la natación. O sea que esto de las becas a través del deporte, profe, es una realidad, no es un mito. O sea, alguien que destaca en el deporte. Yo he escuchado de deportistas que han destacado en tenis, por ejemplo. Ahí está este muchacho apellido Flores, Fernando, creo que también, el papá se llama Fernando Flores. Él es un tenista muy destacado y que se fue becado por el tenis. Claro. Sí, conozco de un par más. Es una realidad. Sí, es una realidad. Lo que pasa es que a veces muy poco se sabe. Yo, como le digo, o sea, yo cuando me metí en esto, y dije, yo voy a todo. No voy a dejar nada por un lado. Entonces, siempre, porque yo siempre soñé con estudiar afuera también, y lograr una beca. Yo creo que todos. Yo creo que todos soñamos con eso alguna vez, profe. Sí. Entonces yo me quedé con esa espinita porque sí lo traté de hacer, ¿verdad? Pero al final Dios sabe por qué no se dan las cosas, pero me terminé preparando y me puse las pilas para prepararme con la ayuda obviamente de mis papás, el apoyo de mi familia, y mi objetivo siempre es ese, que mis nadadores, si pueden lograr y pueden tener una beca para estudiar afuera, pues es uno de mis objetivos principales, aparte de los objetivos de competencia y todo eso, ¿verdad? Porque esta niña se fue durante 4 años con beca completa. Aparte de eso, después tuvo la maestría ahí. También becada. Becada, o sea, tuvo 6 años. Después, en el periodo que tienen para poder trabajar allá,
en plena pandemia, la pobre, le tocó trabajar en un laboratorio de un hospital en Washington, ¿verdad? Pero le fue tan bien por su disciplina, por su empeño, etcétera, que el mismo jefe le dijo, yo necesito que sigas aquí. Quédate. El hospital te va a tramitar tu permiso. Y así fue, y le tramitó 2 años más. Después de esos 2 años más, increíble, le digo, yo no puedo que te vayas, y pum, y le volvió otra vez. Al fin y al tiempo, pues ya una vida de adulto y todo eso, pues se casó y se ha quedado allá, pues, y está ahí súper bien en ese trabajo, pues un éxito, la verdad. Perfecto, bueno, quiero saludar a los que recién se conectan. Esto es la temporada 3 de Embajadores Artline, una marca exclusiva de Beto Internacional en El Salvador, y gracias a los que se conectan a nuestro TikTok Live: Sebastián García, Elizabeth de Monarca, Rosita, Yervin Natarén. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Recuerden que también este podcast pueden verlo luego en nuestro canal de YouTube Nación Artline, pueden verlo en nuestra página de Facebook en Beto Internacional, y así van a encontrar clips también en TikTok y Reels en Instagram. Si nos ven por ahí, bueno, reacciónennos, ayúdennos a que este contenido positivo dentro de todo el ambiente y el ecosistema digital que hay, este contenido de positivo llegue a muchas personas. Sin duda alguna, hay más de alguien allá afuera con la gana y con el deseo de aprender a nadar y darse cuenta de estos testimonios. Profe, ¿cuáles pueden ser los valores más importantes que usted considera que la natación le puede dejar a una persona? La disciplina, la parte de la resiliencia, ¿verdad? Uh-huh. Y un valor muy importante es el trabajo en equipo, ¿verdad? Son cosas bien fundamentales que, por lo menos, no creo que solo en natación, todo el deporte lo deja, pero es en lo que más como entrenadores nos enfocamos. Ese trabajo en equipo, esa parte de decir, hoy me fue mal, pero tengo que levantarme y viene la otra competencia y hacerlo mejor. Eso ayuda mucho en la vida ya de adulto, de profesional, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener baches, ¿verdad? Pero el problema no es tal vez caer en un bache, el problema es saber cómo levantarse de ese bache. Y el deporte, y sobre todo la natación, ayuda mucho a poder sobrepasar eso, ¿verdad? Porque es un deporte que es duro, no porque los demás no sean duros, sino que es simplemente porque es un medio donde no vivimos y es completamente diferente. Entonces, tiene un poquito más de complejidad, ¿verdad? Pero sí, la disciplina, el trabajo en equipo es súper fundamental en esto. Claro, por ahí leía, profe, cuando estuvimos haciendo la preproducción de este podcast, leía dentro de su currículum el título de único entrenador nivel 3 World Aquatics. ¿Qué significa esto? Sí, la World Aquatics antes se llamaba FINA, que era la Federación Internacional de Natación. Okay. Hoy cambió al mundo acuático, pero es la que rige la natación en todo el mundo, la que nos rige, la que nos pone los lineamientos, le pone a las federaciones, etcétera. Como la FIFA, la FIFA en el fútbol. Exactamente, okay. Exactamente, como la FIFA, para que ahí todos lo podamos entender. Entonces, la World Aquatics tiene 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? El nivel 3 es el máximo, es el último, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad, estando en Honduras, de poder optar por el nivel 2 de una sola vez, no por el nivel 1. Uh-huh. Porque había una opción de no tomar el nivel 1, ya que mi currículum de competencias, de resultados y todo eso, me daban el espacio para poder ir al nivel 2 de una sola vez. Uh-huh. Entonces ese lo tomé en Cali, Colombia. En Cali. ¿Verdad? Gracias a Dios lo pasé. Son niveles que le hacen examen a uno y todo eso, pues. Hay gente que no los pasa. Gracias a Dios nosotros lo pasamos.
Y luego pues obtuve en el 2023, si no me equivoco, fue en Fort Lauderdale, que tuvimos esa certificación, gracias a Dios. Esa certificación nos la dio Sokolovas, que es un biomecánico y fisiólogo. Él fue el primer biomecánico de Michael Phelps. Entonces, y se imagina la dicha que tuve de poder tenerlo con él, ¿verdad? Claro. Entonces, gracias a Dios lo pasamos, pues, y ahora estamos con esa certificación, que soy el que la tienen aquí en el país. Excelente. Por ahí también leía, profe, y ya más o menos mencionó Honduras. ¿Qué relación hubo con Honduras? Bueno, yo me fui a Honduras en el 2016. Sí. ¿Ya? Después de Toronto 2015, siempre cambios de directivas en las federaciones, y pues uno a veces no es como ni indispensable ni seguro que uno se quede. Entonces, pues nos separaron a los entrenadores que estábamos, y por medio de un entrenador, de Oscar Moreno, me dijo: mira, Rodrigo, fíjate que hay una oportunidad para trabajar en Honduras, ¿te parece? Y yo le dije: bueno, pero ¿qué? ¿Es un club o qué es? Mira, acaban de es un club privado, acaban de hacer la piscina y no tienen nada. Es de empezar así como empezaste con lo de agua abierta, porque él mismo me metió en agua abierta y me dijo: mira, porque yo estuve 3 años en Puerto Rico preparándome, con Fernando Delgado, y cuando regresé yo le dije: mira, Moreno, ¿tenés algo? Me dijo: esto es lo único que tengo, pero no hay nada, me dijo. Entonces, bueno, dale, vamos a empezar. Y empezamos con el proyecto de aguas abiertas, y se llevó pues lo mismo aquí con Honduras, en Tegucigalpa. Me fui en el 2016, fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, y pues ese club me lo dieron con 12 nadadores. O sea, alguien se dio cuenta de que iba a haber un entrenador, y cuando yo llegué ya habían inscrito 12 cipotes. Sí. ¿Verdad? Entonces en el 2016 empezamos ese proyecto, empezamos a hacer toda la estructura de la escuela de natación, porque eso es lo más básico, ¿verdad? Para poder llegar a tener un equipo competitivo y de alto rendimiento, y empezamos a trabajar con esa escuela y con estos hipotes, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar, empezamos a tener un poquito de resultados. El primer año que nos afiliamos nos fue súper bien. En la primera selección se metieron, 2017 se metieron 4 nadadores al Centroamericano y el Caribe de natación, que fue en Trinidad y Tobago. Después, ese 2017 también clasificamos 11 nadadores al Mundial Juvenil, que fue en Indianápolis. Hondureños. Fue el equipo que más clasificó, entonces me tocó a mí ir como entrenador principal de la selección de Honduras a ese mundial. O sea, un entrenador salvadoreño, nivel 3 World Aquatics, siendo entrenador de la selección de Honduras. Sí, así me tocó durante 5 años. Okay. Estuve con ellos y gracias a Dios me fue súper bien, porque el club creció. Hasta el día que yo estuve por última vez, se quedó con 125 nadadores afiliados a la Federación de Honduras, y más de 500 niños aprendiendo a nadar con personas adultas en la escuela de natación. Entonces creo que fue para mí un éxito, la verdad, porque sí, pude aportar también a la natación de Honduras, y obviamente aportar resultados, pues, y afrontar esa responsabilidad, aunque no fuera del país, pues, pero la afronté con la disciplina que se debe, y con la responsabilidad, porque claro. Sí, tuvimos varias selecciones. Estuve en ese mundial del 2017 con ese SECAN, después otra vez en 2018, otra vez el Centroamericano y el Caribe, ¿verdad? A 2017 fueron los Juegos Centroamericanos en Managua, y metí 2 nadadoras, de las cuales una ganó 2 bronces, ¿verdad? Entonces, y todavía entrenaba a Fátima por ahí, a la de aguas abiertas,
así por un ladito, que llegaba allá y todo eso, y en esos Juegos Centroamericanos en Managua, Fátima ganó 2 medallas de oro, y han sido las únicas 2 medallas de oro que se han ganado en Juegos Centroamericanos en aguas abiertas. Para El Salvador. Para El Salvador, esas sí fueron para El Salvador. Siendo usted entrenador de Honduras. Sí, porque Fátima me decía, no, yo con nadie más. Entonces, obviamente, claro, no fue que lo hice así porque yo quiero, ¿verdad? Se lo comenté a mi jefa en ese momento y me dijo, mire, me dice, nosotros no tenemos nadie en aguas abiertas, así es que no le veo ningún problema. No había conflicto. No hay conflicto, me dice, hágalo, no claro. importa, y si ella quiere venir aquí, pues las puertas están abiertas para ella. Entonces, tuvimos hasta el apoyo de ella, pues entonces no hubo ningún problema. Bueno, habla muy bien entonces de las autoridades hondureñas también en ese momento. Mire, debemos decirlo, a veces se dice, creería yo que es un dicho, que nadie es profeta en su propia tierra, y le tocó de alguna manera experimentarlo a usted con la selección de Honduras, pero después de todo este tiempo, después de toda esta preparación, bueno, que también en el currículum vi algo en Israel, profe. Es el Mundial de Israel, ese sí ya fui con El Salvador, porque ya estaba acá, fue el 2023. Ok. Y ese fue con Diego Alvarado. Sí. ¿Verdad? Que Diego Alvarado, pues, ahora es para mí como un hijo, pues, porque lastimosamente en marzo de este año, pues, su mamá falleció, y pues yo estoy con él ahora apoyándolo y siempre dándole para que saque. Él está becado en Puerto Rico también, le logré conseguir que él tuviera su beca en Puerto Rico, está ya estudiando y sigue entrenando, ¿verdad? Y esa vez nos tocó ir a Israel a ese mundial, ¿verdad? Que le fue muy bien, no me puedo quejar, hicimos buenísimos tiempos, eso le dio la apertura para terminar de tener más, ¿cómo se dice? Amarrada la beca, ¿verdad? Porque hizo unos tiempos buenísimos, ¿verdad? En las pruebas que compitió. Claro, entonces, y que en este tema de la natación, el mayor competidor de un nadador es el tiempo. Sí, es que ese ni siquiera el que va a la par. Yo a veces me dicen, no, es que no tengo competencia, no tengo quien me jale. Y les digo, sí, que tu peor error no es el que va a la par, le digo, porque si el que va a la par ese día nada mal, que a quién le va a ir mal también, te va a ir mal a vos. Tu peor enemigo es el cronómetro, no es otra cosa. Claro. Pero bueno, y entonces regresa a El Salvador, profe, después de su paso por Honduras, regresa a El Salvador, se va al Mundial con Diego Alvarado y se queda acá. ¿Qué hace ahora y en qué está el profe Rodrigo Guerra ahora aquí en El Salvador? Pues me quedo acá y pues prácticamente no en el limbo, pero sí como que buscando qué hacer, ¿verdad? Claro. Estando ya acá, uno de mis entrenadores en Santa Ana se da cuenta que yo estoy acá y me llama, ¿verdad? Porque me dice, me quiero reunir, porque quiero hablar con usted. Sí, profe, con gusto. Y ya nos reunimos, y ya él me explicó que tenía una situación familiar y que él ya no podía seguir con el grupo, pero que no tenía confianza con quién dejárselo y que se había dado cuenta que yo ya estaba aquí. Y me dijo, y al que el único que le tengo confianza es a usted. Entonces yo le dije, híjole, profe, pero yo estoy viviendo en San Salvador, le digo, pero déjeme hablar con mi esposa y vamos a ver qué podemos hacer. Y yo, deme 2 días. Entonces fue así, lo hablamos. Yo, mi sueño en realidad siempre fue tener un equipo en Santa Ana, pues obviamente por mi origen, ¿verdad? Uno creo que nunca debe olvidarse de sus orígenes. Por supuesto. Entonces, y todo empezó así, y yo dije, bueno, démosle. Esto es empezar de cero siempre, y yo lo que menos tengo es miedo, ¿verdad? Entonces, ya había hecho 2 programas desde cero, creo que hacer el propio mío no tiene por qué darme problema, ¿verdad? Y empezamos, sí, obviamente
el momento ese que no habían piscinas, porque fue ese año del 2020, que empezó 2022 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron aquí en nuestro país. Fue bien difícil porque nos tocaba ir a Panteos a entrenar, y no es el hecho del lugar, sino que es el hecho de que es un lugar público y uno tenía que andarse ahí, los nadadores esquivando gente, Sí. etcétera, etcétera, pero así empezamos. O sea, no cumplían ¿Verdad? las condiciones, dijéramos. No cumplían las condiciones del lugar. Exacto, no cumplían las condiciones al 100%, pero por lo menos lo que teníamos, que era lo más importante, era el agua, porque eso es lo que necesitamos, agua. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces nos adaptamos a las condiciones, porque eso siempre me lo dijo mi entrenador Juan Francisco Santos. Y él me dijo: Rodrigo, no hay excusas para hacer natación. Tenés que hacer natación con los recursos que tengas, sacar resultados con los recursos que tengas. No hay excusa para decir no puedo hacer esto, o no puedo llegar no puedo llevar a un nadador a una élite si no tengo esto. No, tenés que trabajar con lo que tenés, y vos trabajaste con lo que tenía. Entonces eso siempre se me quedó. Yo no voy a dejar de hacer algo porque no tengo esto, porque no tengo un gimnasio bonito o una piscina bonita, ¿no? Claro. Creo que es trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Y obviamente después se van abriendo más las puertas, pero siguiendo ahí, pues empezamos con ese grupito de niños, ¿verdad? Ahí en Apanteos, de repente ya fueron los Juegos Centroamericanos y el Caribe, se empezaron a abrir las instalaciones. Gracias a Dios me ayudó, me dieron la oportunidad de entrar, de estar en la piscina de Indias ahí en Santa Ana, pues, y ahí fue donde todo empezó. Que ya con los que teníamos, pues yo decidí, le dije a mi esposa: bueno, hoy es el momento de hacer el club, hay que afiliarlo a la federación, y pues démosle. ¿Cómo se llama el club? ¿Cómo se llama el club? Santa Ana Swimming Academy. Perfecto. ¿Verdad? Y volví a ese nombre, ¿verdad? Porque sí habían habido como otros clubes con otros nombres, pero yo siempre he dicho, en Santa Ana nosotros tenemos algo que tenemos bien, pero bien arraigado, que es ese sentido de pertenencia y esa identidad con nuestra ciudad. Es cierto. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos, yo no puedo salirme de la línea, o sea, no puedo ponerle otro nombre, ¿verdad? Entonces fue que le pusimos Santa Ana, ¿verdad? Y es más, lleva los colores de nuestro querido equipo, ¿verdad? También. Sí, así veo. Para no salirnos de la línea. Así veo. También veo en la parte de atrás suya, en este momento, en la imagen que nos envía, la palabra Nautis. ¿Qué es Nautis? Nautis nació después de Santa Ana, ¿verdad? Porque obviamente ahí en Santa Ana solo tenía empezamos con la escuelita, ¿verdad? Después, y obviamente el equipo en distintas piscinas, pero después se nos dio la oportunidad aquí de poder tener otra escuelita de natación en una piscina mucho más pequeña, prácticamente solo para enseñanza. Sí. Y fue que nació Nautis, ¿verdad? Que no sé si en algún momento vamos a tener equipo competitivo, no lo sé, pero sí estamos enfocados mucho ahora mismo en la enseñanza de los niños, en la enseñanza de los adultos. Hay muchos ahora triatlonistas haciendo Ironman, más ahora que tenemos ese evento aquí en El Salvador, los Oceanman. Entonces nos busca bastante gente que quiere formar parte de esos eventos, ya sea por salud o por cumplir retos, ¿verdad? Entonces claro. Nautis sí se enfoca más por esa línea, ¿verdad? Ayudamos gente que no puede hacer ejercicio con impacto, que no pueden ir a un gimnasio, a una pista. Pues nosotros aquí les elaboramos el plan para que ellos puedan hacer ejercicio con bajo impacto, ¿verdad? Porque como les dije, el agua es una resistencia constante, y lo mismo que se puede hacer afuera se puede hacer adentro. Se puede aumentar masa muscular, se puede generar fuerza, pues aumento de masa muscular, ya lo dije, resistencia, etcétera. Entonces, excelente. Bueno, profe, ¿a qué número le pueden llamar? O sea, si alguien está ahorita, sin duda alguna, no se ha escuchado, ha puesto atención a todo el podcast, ¿a qué número le pueden llamar si quieren un personal training
porque están preparando un 73 o están preparándose para su triatlón, o simplemente alguien que dice, hey, me acabo de inspirar, no puedo nadar, soy un adulto que no puede nadar y no pasa nada. Hay muchas personas que no pueden, pero quiero iniciar. Pocos son los que dan el paso. ¿A dónde le llaman? Pues me pueden llamar al 7606-3575 y ahí yo les puedo decir cómo es mi manera de trabajo, pues, y hacer un plan para el que sea, ya sea por aprendizaje, ya sea porque se quiere preparar para un Ironman, para un Oceanman, o simplemente, como decía usted, me motivé y no puedo nadar y quiero aprender a nadar, ¿verdad? Porque incluso hay veces gente que quiere aprender a surfear, pero tiene que saber las cualidades básicas para poder de nadar, pues, para poder surfear. Entonces estamos abiertos para todo el mundo acuático, la verdad. Perfecto. Bueno, gracias, profe, por haber estado con nosotros en esta edición de Embajadores Artline, el inicio de una tercera temporada de podcast a través de nuestras páginas oficiales Nación Artline, la página de Beto Internacional, páginas en TikTok, en Facebook, en YouTube, donde sea nos encuentra. ¿Cuáles serían sus últimas palabras, profe, para ya darle por finalizado a este podcast? Bueno, primero agradecer por estar en este espacio, de verdad, gracias, y a todos los que han estado escuchando, pues motivar a la gente que si no puede nadar, búsquenos. Nosotros le podemos ayudar a que aprenda a tener ya una rutina que pueda ayudarle a su salud también. Ahora es bien importante tener este tema de una buena salud a través del deporte, ¿verdad? Entonces, motivarlos a eso, ¿verdad? Ya los que ya están en otras cosas ya de competencias, pues también estamos siempre a la orden para poderlos ayudar y pues poderlos llevar a otro nivel. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rodrigo Guerra, profesor de natación, entrenador nivel 3 de World Aquatics, único aquí en El Salvador, y por supuesto tenía que estar acá en Embajadores Artline. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en nuestro en vivo en TikTok, a los que nos vieron a través de YouTube o en el Facebook. Denos like, reaccione, comente, comparta con sus amigos, que sin duda alguna este contenido positivo le va a servir a quien sea. Gracias, y nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Embajadores Artline. Hasta la próxima.